podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Nos saludo aquí con el gusto de siempre, aquí en este su programa, que tiene que ver con docencia, con ser maestro, con ser deportista, padre de familia, ama de casa, deportista de alto rendimiento, psicólogo, melancólico, chef, taxista, empresario, filántropo, presidente, con lo que sea que yo haya mencionado y lo que no. Finalmente, lo que quiero decir es que todos en algún momento de nuestras vidas tuvimos maestros, incluso si nunca fuimos en nuestra vida a las escuelas, en caso de que seas de una situación así, aún así en algún momento de tu vida se hubiera aparecido alguien a quien pudiste llamar maestro, alguien que te enseñó algo sobre la vida, alguien que te detuvo o alguien con quien no pudiste pasar el muro, que te marcó un límite y a lo mejor no te permitió determinada actitud que mostraste y que siempre te salías con la tuya, no recibías la llamada de atención ni tampoco el castigo cada vez que la repetías. Y bueno, en ese momento estoy escalando un cerro. Llegué a lo que es una altura en la cual esto lo puedo llamar como condicionamiento, no sé, pero los miedos se aparecen muchas veces cuando te acuerdas de que tienes los miedos o cuando el instinto te los marca. Llegué a una parte más lejana de un cerro que ya había yo montado. Me propuse que la próxima vez que fuera a venir a este lugar me iba a ir más allá a ver qué aventura me deparaba por ahí. Y pues empecé a ascender, me empecé a ir por otro lado de donde siempre yo escalaba, y ya me fui a una parte más alta. Dije, pues sería interesante, vamos a ver qué tiene. Y ya empecé a subir. Para esto pues ya estaba cansado de tanto recorrer la montaña. De hecho tuve que flanquear, tuve que dar una buena vuelta para poder subir una montaña que me iba a llevar directamente a donde yo quería ir. Y pues me tardé más de la cuenta, me rasgué la ropa, también unos zapatos nuevos que lamentablemente no hago caso cuando me dicen ten cuidado con tu calzado, sobre todo si vas a hacer algún deporte, pues no te vas a llevar los zapatos de la escuela a estos lugares porque te los raspas. Y pues aquí ando que estrenando mis zapatos nuevos, rayándose. Y total que bueno, vine, ya llegué a una altura en la cual yo ya estaba por rendirme, porque una de las cosas que me pasa es que me empieza a acelerar mucho el corazón cuando ya llevo determinada altura. Yo sé que es muchas veces por el esfuerzo que uno ya lleva. Y platiqué con un deportista algo de alto rendimiento, que si eso era malo, que si llegaba a pasar alguna situación. Me ha dicho que no, que nada más se acelera, pero el cuerpo sabe, si tú puedes, pues te puede permitir seguir avanzando. Si no, simplemente pues si estabas corriendo, si estabas subiendo una pendiente y tu corazón no lo puede aguantar, simplemente ya no puedes correr, solo caminas. Una vez me pasó eso cuando estaba subiendo las alturas de una gran ciudad. Por más que le quería correr, trotar, algo me marcaba que ya no podía. Entonces y pues el corazón sí lo traía acelerado. Y bueno, total que sentía el corazón así, de todo modo, aunque no estuviera agitado en respiración, pero pues ya me estaba marcando que ya era hora de pararle un poco
pero yo pude seguir avanzando, caminando, hasta que llego a una esquina donde está en pendiente, así en pico, terminado en, no sé si se le dice colina, abismo, precipicio, no me acuerdo bien cómo se le dice a esa parte de las montañas donde llegas y de repente se corta el camino, así como algo hubiera pasado y hubiera mochado un pedazo de la piedra donde estás o del camino. Entonces llego ahí, de repente siento un mareo, de repente tengo un desequilibrio y me doy cuenta que ya había pisado justo en la orilla, casi donde ya acababa en precipicio, o sea, un paso, 1 o 2 pasos más y ya con eso ya me caigo. En ese momento hubo un instante donde no sentí miedo, no registré el peligro de la altura, y yo que soy bien intrépido y no me da miedo nada, pues una de las cosas que sí me asusta todavía, dos cosas que todavía me asustan en la vida. Uno, ver las profundidades del mar, como que no soporto ver lo que hay debajo del agua. Sobre todo tiene un nombre esa fobia, no sé qué, tiene un nombre eso que le tienes al mar, a ver abajo lo que hay debajo del mar, debajo de tus pies. Pero ese miedo más bien describe cuando tú ves antes de meterte al agua. Por ejemplo, si alcanzas a ver la figura de un barco, aunque no muy clara, pero a la vez, por ejemplo, la figura de un barco antes de sumergirte, que la ves por fuera, esa es una especie de fobia, tiene un nombre, nada más que ahorita no recuerdo exactamente cuál es. Y pues ese es uno de los grandes miedos que todavía conservo. Y el otro es el miedo a las alturas. Aunque bajo ciertas partes o circunstancias no me da miedo. Pero en este momento donde yo pisé, pues sí, me empezaron a temblar los pies, me empecé a desbalancear, desequilibrar. Como que el cuerpo buscaba cómo guardar el equilibrio. Y para agregarles una anécdota especial, me acabo de romper el pantalón de la parte de atrás. Entonces, pues de algún modo como que ya se arruinó mi viaje, pues cómo voy a andar así en la ciudad. Y de hecho hice una pausa para precisamente amarrarme lo que es la agujeta. No le voy a poner pausa a la grabación. Esto es como una especie de señal. Me ocurre algo así con mi pantalón. Quiere decir que ya me tengo que ir. Que no, a lo mejor no me tengo que entretener en las cosas que tenía planeado hacer en la ciudad. Me estoy tanteando con el tacto. Aunque bueno, es un pantalón de ese estilo que se puede romper. De esos que tienen la moda, ¿no? De que están medio rotos de cierto lado. Nada, lo malo que se me rompió justo atrás del trasero. Ya se imaginarán. Entonces, pues ya voy de regreso a donde quiero ir. De hecho ya me estoy regresando. Y debo de apresurarme porque si no se me hace oscuro. De hecho ya se está haciendo oscuro, ya se está ocultando el sol. Y bueno, en ese momento sentí los pies temblar, me falló el equilibrio, me llegó el susto y justamente como que aproveché el hecho de pensar cosas que todavía no logro controlar, que es el control de grupo. Se diga lo que se diga y por más que lo he justificado con cosas que podrían ser válidas, que el control del grupo implica muchas otras cosas, no nada más tiene que ver con el maestro.
lo que sí o sí determina que eres o no eres buen maestro, lamentablemente hablando, pues, pero pues así son las cosas, es si puedes mantener y contener y mantener tranquilo un grupo, tenerlo contenido. Entonces yo me acuerdo que pensé poco antes de supuestamente caerme, cuando me estaban temblando los pies ahí arriba, empecé a pensar cosas que tenían que ver con el control del grupo, con cosas, yo venía pensando situaciones que me sucedieron en el más reciente centro de trabajo en el que estuve, supliendo por una licencia médica, y situaciones que pasaron, en especial cuando se me dijo que ya no iba a continuar, de una manera pues no directa, pero pues bueno, ya ahí la gente ya sabrá cómo le hace. Y eran cosas que quieren que no, cuando uno piensa en lo que salió mal, uno piensa que es la culpa de uno. Te da tantas vueltas en la cabeza que si piensas por qué a mí o qué fue lo que yo hice. O sea, sí llega un momento en el que te abruman esos pensamientos. Entonces yo me acuerdo que primero, como involuntariamente, estaba yo pensando en cosas que tenían que ver con eso y empecé a rememorar vivencias que he tenido respecto a ese tema, y me acordé de todas las veces en las que se me ha señalado, recriminado, incluso despedido, aunque no me lo hayan dicho, aunque ha sido indirectamente, por el simple el tema del control del grupo. En fin, que empecé a pensar en eso y en todas las cosas que a mí me ha ido mal, agregando otros temas que tienen que ver con la docencia, que cosas que me han salido mal. Entonces, curiosamente, cuando yo estuve así como quien dice en peligro y estuve teniendo todas esas sensaciones de que podría caer, estaban esos pensamientos a la par de esa sensación. Estaba yo así en el precipicio, a punto de caer, y estaban esos pensamientos sincronizados con ese miedo a las alturas que tengo, o ese miedo que me estaba dando en ese momento, de cualquier momento caerle o sufrir algún desequilibrio o algún accidente que me pudiera llevar pues al suicidio, prácticamente suicidio involuntario. Dicen los psicólogos que si es inconsciente es suicidio voluntario. Pero ahí no. Creo que nunca vamos a tener la respuesta completa. Entonces, la sensación que yo experimenté, como siempre les he dicho, a veces la vida te pone las circunstancias para que tú vivas las cosas de determinada manera. En ese momento me estaba molestando mucho este tema y como que no lograba salir lo que siempre les he explicado de los bucles temporales, porque sí son cosas que tienen que ver con ese tipo de temática. Y como que la vida dijo, te voy a dar algo para que ya salgas de eso, ya como que de algún modo de decir, ya suéltalo. Y me manda esta otra información, me manda a vivir esto otro, a modo de susto, de enfrentarme con un miedo que son las alturas. Entonces me senté, me puse nervioso, me senté, intenté tranquilizarme, y luego después ahí me quedé, como que todavía me temblaba el cuerpo, aunque no estuviera parado, y volví pues me regresó la valentía y dije, voy a enfrentar esto de una vez por todas. Es como si estuviera enfrentando a la vez mi fobia de meter la cabeza en el mar. Por experiencias propias que he tenido, pues no, a mí me asusta mucho ver lo que está debajo del agua, sobre todo del mar, encontrarme por ahí alguna criatura, o un barco, o un arrecife. Me asusta, me impresiona mucho ver ese tipo de cosas a mí. Entonces, como que era que meter el agua, la cara en el agua, o ver hacia el abismo donde no hay nada, donde no sabes qué va a pasar, ver como quien dice el salto de fe. Y me volví a parar,
Al pararme, pues vuelvo a experimentar la misma sensación. Traje conscientemente, ahora sí conscientemente se puede decir, mensajes o vivencias o imágenes de cosas que me han estado pasando. Yo elegí qué era lo que me estaba molestando. No, pues me molestó que el director me dijera tal cosa o que no viera mi esfuerzo. Quizás ahí yo lo ponía en mi mente y estaba ahí con esa sensación de miedo y de vértigo porque estaba yo viendo hacia el abismo, se puede decir. Estaba viendo hacia las alturas y experimentando el vértigo, me temblaban los pies y pues estaba ahí con esa sensación de miedo de no quererme caer. Y luego otra vez me sentaba como que descansaba la fobia, el miedo que sentía. Luego otra vez me volví a parar, otra vez me volví a poner en la orilla y volví a experimentar lo mismo, pero curiosamente ya no me estaba provocando exactamente la misma sensación del principio. O sea, como que al principio sí me impresionó mucho, pero cuando yo empecé a enfrentarlo conscientemente, a traer esas cosas a mi mente que me estaban molestando, curiosamente y por azares del destino, se me estaba quitando el miedo, se me estaba quitando el vértigo o lo que fuera ahí que me estuviera por ahí molestando. Y dicho y hecho, así lo hice como 2-3 veces más. Me sentaba, me volvía a parar y yo mismo decía, a ver, trae a tu mente es otro que te está molestando o qué es lo que te está molestando. Y ya volví a parar, otra vez me ponía en la orilla, traía a mis pensamientos alguna otra vivencia negativa, una de la que no pudiera salir, con la cual yo me estuviera reprochando o torturando cada ocasión. Y otra vez ahí, en el precipicio, ahí, otra vez parado a esa gran altura. Total que para no hacerse las largas, después de 3-4 intentos, resulta que mágicamente se me empezó a quitar el vértigo. Otra frase que repetí fue, el miedo es una ilusión, la altura es una ilusión, todo esto es una ilusión. Incluso recuerdo que después de haber superado el miedo al vértigo, en ese momento, yo empecé a contemplar todo lo que tenía alrededor y yo mismo dije, algún día yo voy a ser capaz de volar. Entonces, pues bueno, ya después me retiré de ahí, empecé a subir una pendiente más de un par de rocas que me faltaba. Todavía estaba a más grande altura de la que ya había recorrido. Y para este momento, pues el cansancio ya me decía, ya vete, ya para qué subes más. Y empezó a llegar el miedo quizás o la precaución, la advertencia del cuerpo de decirte en pensamiento, acuérdate que te estaba palpitando el corazón así y así. Entonces como diciendo, pues no te me arriesgues más. Pero yo seguí unos cuantos pasos más. Y unos cuantos pasos bastaron para que llegara a la montaña a la piedra más alta. Pues sí, la montaña. Y me encontré con la sorpresa de ver a las águilas. Eran, no sé cómo se les llama, si gorriones o águilas, pero sí estaban como que en su edad temprana, todavía no se veían como las águilas, los animalotes que podemos ver en la naturaleza como tales, pero ya presentaban características, ya estaban grandes y ya podían volar. Y bueno, en ese momento pues me encontré como un grupo de 4 o 5. Empecé a observarlas. Una como que se asustó un poco de que yo había llegado, pero todas las águilas ecuánimes, sin reaccionar realmente, se me quedaban viendo de repente, pero no tenían miedo, o sea,
como que me dio la impresión de que quizás me estaban viendo como un igual o algo por el estilo. Entonces ya como que mi presencia no les incomodó, a lo mejor se acostumbraron a mí o les parecía irrelevante mi presencia quizás, y ya pues así siguieron tranquilas, siguieron haciendo lo suyo y siguieron contemplando los cielos y como quien dice pues a lo que es su rutina, como si yo no estuviera ahí. Y bueno, después empiezan a emprender vuelo, y yo nunca había visto tan de cerca, cómo vuelan las águilas. Una majestuosidad y una manera tan natural y tan bella como lo hacen, tan fácil, que es lo que muchas veces nos dicen los coaches de vida o la gente que ha logrado grandes cosas en esta vida, que han logrado cambiar el mundo o su mundo, o que han logrado cambiar el entorno, o que bien se han pasado una situación muy, muy difícil y han logrado superar. Te dicen siempre lo mismo: tienes que ser como un águila, tienes que llegar hasta la cima. En la cima te vas a dar cuenta que somos pocos los que estamos en la cima, y los que estamos en la cima pues somos los meros fregones, somos los que no necesitamos de nadie, somos quienes ya lo logramos, y somos los que vemos a los que están abajo pues raro, porque no podemos entender cómo, habiendo tanta riqueza y tanta satisfacción personal acá donde estamos, cómo es posible que se están peleando un lugar ahí abajo que ya está escaso por la demanda. Entonces, así textualmente lo dice uno de los coaches que yo escuché: no tienes idea de lo vacía que está la cima, no hay gente, está ahí esperando a que la tomes. Entonces, ¿qué significó para mí llegar hasta ese lugar? Significó primero una resolución por lo que me pasó, del reciente vértigo que sufrí. Como lo sentí como una especie de bautizo, validación, como una recompensa, después de haber pasado ese abismo, después de haber enfrentado ese vértigo, ese miedo que a lo mejor había olvidado que yo tenía, muy arraigado, y que todavía por ahí estaba dando vueltas. Y curiosamente, analizando las cosas, a lo mejor mis miedos o las cosas que me han pasado cuando he enfrentado retos en la docencia y que no he podido superar como he querido, se sienten como eso, como que vas a caer al abismo, como que te vas a aventar de un precipicio, y como si le tuvieras miedo a las alturas. O sea, le estoy relacionando con, por ejemplo, mi fobia, mi miedo, que es estar a grandes alturas, o como el otro miedo que les dije, de meterme en el mar y ver lo que hay ahí. Entonces se siente exactamente así cada vez que yo me enfrentaba o me he enfrentado a retos en la docencia, que puede ser de muchas maneras: enfrentar a un alumno problemático, no poder con cierta situación, no tener control, en mi caso, y yo creo que el de muchos maestros, control de grupo como es debido. Se siente como eso, como que te conecta con tu miedo del momento, dependiendo de la clase de miedo que estés enfrentando o que no te esté dejando avanzar. Entonces, digo que lo sentí como un bautizo, como una resolución, cuando llegué hasta donde estaban las águilas, porque me acordé de todo esto y dije: sí, después de que yo superé esto, después de que yo reconocí mi miedo y superé el abismo del hecho de que no me hice para atrás, y todavía fui y lo enfrenté, y todavía me reté a mí mismo, y pasé por mi mente las cosas que me han asustado en mi vida misma y en la docencia, en la vida con mis alumnos. Lo enfrenté de esa manera. Estaba en la vida, era como que si la vida me estuviera diciendo: esto que te está pasando, tienes miedo, te paraliza,
o te sucede lo que te sucede porque no has superado este otro miedo que tienes. Entonces así como que como que me mandó la señal, me mandó la condición, me la mostró y me dijo, ahí está, esto es por esto, por eso te pasa esta situación, por eso no puedes pasar esta situación. Y entonces como que de algún modo lo entendí, o así lo interpreté yo, de esa manera. Y ya después, cuando ya llegué a la cima, llegué con las águilas, fue como una especie de, no sé si sea la palabra correcta, retórica, pero fue como una lección de vida que me estaba diciendo, esta es la recompensa. Cuando tú pasas por lo que tienes que pasar, cuando tú creces, cuando tú enfrentas eso que te tiene estancado y lo superas, te espera la cima, te espera el momento de ser un águila, te espera el momento está la roca ahí esperando a que tú emprendas vuelo, a que tú te transformes y emprendas vuelo. Y entonces así fue como yo entendí esa alegoría o esa manera en la que tenía la vida de decirme a mí las cosas. Ahora, este capítulo quizás lo iba a llamar de otra manera. A lo mejor hubiera puesto algo así como que la metáfora del águila o alguna cosa así. Sin embargo, decidí dejar el mismo nombre de los grupos Relajientos parte 2. ¿Por qué? Porque también nuestros alumnos, cuando están de Relajientos, cuando no conectan con la escuela, cuando no le hacen caso al maestro, no siguen los protocolos y las reglas, es también por miedo, es también por cosas o situaciones que los tienen estancados. Lo que he dicho siempre del bucle, los tienen estancados, los tienen temerosos y mejor dicen, no, pues ya mejor de aquí no me muevo, aquí aunque sea desdichado, aquí aunque me regañen y aunque está mal mi conducta, pero es lo que conozco y no me quiero aventar al abismo. Me da miedo las alturas, me da miedo asomar, meter la cabeza al agua y ver lo que hay ahí, lo que me pudiera encontrar. Criaturas extrañas o formas de las cuales no podría soportar, me daría mucho miedo y mejor me quedo así como estoy. Es también una forma de decir grupo Relajiento, aparte de gritar lo que les pasa, pues también están pasando por cosas que no han logrado superar y en vez de enfrentar la situación, en vez de agarrar la parte de la responsabilidad y decir pues es por esto y por esto, identificarlo y enfrentarlo, simplemente les da demasiado miedo o les provoca mucha cosa tocar cierto rencor o cierta experiencia familiar, algo que les pudo haber pasado y se manifiesta enojo, ira, rabia, retención, iracundo, deprimido, pasguato, relajiento y prefieren quedarse así y muchas veces no tienen la opción, y no tienen la fuerza para lograr salir de esa situación. Yo ahorita en este momento estoy descendiendo de la montaña, decidí irme por el camino difícil, lleno de baches, lleno de un montón de hierbas y del peligro latente de que me puedo caer en cualquier momento porque está muy empinado. Agarré hasta una rama con la cual me estoy sosteniendo y tengo aquí la grabadora en una mano, o sea, ni siquiera solté la grabación ni la paré en ningún momento en lo que estuve descendiendo. Yo ahorita acabo de llegar a la parte más alta y voy a volver a subir otra parte de la montaña. ¿Por qué hice esto? Porque supero mis límites, porque quiero salir adelante, porque nada me va a detener de grabar mi audio. En otras palabras, nada me va a detener de lograr lo que yo quiero. Mi destino es la cima, mi destino es enfrentar mis miedos, superarlos, ir alcanzando mi mejor versión cada vez más. Si quiero que el relajo del grupo
o situaciones que estoy viviendo con ellos ya no me afecten. Tengo que superarme, tengo, como quien dice, adelantarme a todo eso antes de que ocurra. Y cuando ocurra, estar preparado, que ya no me provoquen ese tipo de molestia y pueda responder mejor a esos estímulos, que ya no sea desde la rabia o ponerme alterado, sino que sea ya más desde la sabiduría. Entonces, todo esto que les acabo de platicar, con esto resumo, o con esto les explico el contenido de este capítulo. Y de esta manera yo les doy a entender, o ya terminé yo, como quien dice, de explicar la segunda parte, que es la situación de los alumnos relajientos, por qué son así. Todo lo que te acabo de escribir es la lucha de muchos. Muchos apenas lo están emprendiendo, otros están quedando en medio camino, otros no han podido ni siquiera empezar porque no tienen un mentor, que no tienen la valentía, les asusta demasiado, no tienen la fuerza, son demasiado sensibles, creen que van a estar así para siempre, o ese monstruo, ese miedo que pueden cruzar el umbral, los tienen así, de esa manera. Ni se diga las drogas, ni se diga los vicios. Las drogas y los vicios que pudiéramos tener, incluyéndonos también a nosotros, pero ahorita hablando del tema de los alumnos, también son monstruos que te tienen ahí atrapado, asustado, te tienen ahí condicionado. Así no son voces que te susurran y que te hacen creer que son tus amigos y que te dicen y te advierten que si te vuelves a enamorar o si vuelves a pasar por esa situación, te va a volver a pasar lo mismo. A veces hasta te hacen culpable de eso. Dice, no, es que acuérdate que por tu culpa esto, tú cometiste este acto, o por tu culpa tus padres se separaron. Entonces todo eso, hay también condicionantes que nos llevan a repetir conductas, a no querer lograr el cambio. Estoy completamente seguro de que cualquier alumno relajiento que pudiéramos tener en el aula, en otras circunstancias y tomando la decisión él mismo de salir adelante, se te puede convertir en el más disciplinado de tu grupo, incluso de la escuela entera. Pero ¿qué pasa? Hay mucho miedo, hay mucha inseguridad, hay muchas cosas que los jalan, y que para que no se repita eso que es su culpa, para que no vuelvan a experimentar esa clase de dolor, para que no se les vuelva a aparecer el monstruo, dejan de lado esa versión disciplinada, proactiva, de cuadro de honor, de alumno ejemplar que pueden ser, y mejor eligen comportarse como se comportan, relajientos, despapalles, faltando de respeto, como no respetaron a ellos o no les respetaron sus derechos. Yo por qué voy a respetar al maestro. Y es una realidad, señores. Esa también es otra, todo lo que les acabo de explicar es otra de las razones por las cuales tenemos alumnos relajientos en el salón. Señores, aparte de que estoy haciendo un esfuerzo por poder seguir hablando en lo que estoy subiendo otra pendiente, les dejo con esa reflexión. Espero haberles ayudado, y ahorita me voy a enfrentar a otro monstruo que es la oscuridad, porque ya se está metiendo el sol. Me estoy tardando en llegar a donde quiero llegar, y de hecho por donde ando hay como unas cuevas que se ponen muy oscuras cuando se va la luz. Entonces estoy luchando contra el padre de tiempo y estoy haciendo mi mejor esfuerzo por llegar lo antes posible y pasar por esas, sobre todo por esas rocas, por esas cuevas que se oscurecen muy feo
cuando te tardas, cuando ya la luz del sol no da. Ya he experimentado pasar por ahí y sí, da una sensación muy fea. Pero bueno, aquí estamos porque, como dice una frase de alguien que escucho mucho, me llegó a la reflexión. Dice así: tú sabes lo que tus ancestros, tus abuelos o más para atrás, tus tatarabuelos o tatarabuelos tuvieron que pasar para llegar a lo que eres ahorita. Tú eres el resultado de todos los deseos, todos los anhelos, todas las cosas que se lograron y las que no, todas las satisfacciones como también las frustraciones. Los ancestros de algún modo llegaron a imaginarse, visualizaron a alguien como tú cuando clavaron la espada sobre sus enemigos, luchando por la libertad en la Edad Media. Tú fuiste en ese en el cual pensaron cuando dieron su vida por defender tu patria en la pelea entre liberales y conservadores, como fue lo de la historia mexicana. Tú fuiste al que vieron, al que visualizaron, al que planearon cuando en un campo de concentración todos sabían que iban a perecer, y sin embargo le mandaron una carta a alguien antes de que cayeran las bombas, deseándole que el próximo hijo que fuera a nacer ya no iba a pasar por ese tipo de guerras, ya no iba a pasar hambruna, iba a vivir en un país libre, soberano, y que iba a continuar el legado. Entonces, señores, no dudemos que somos el resultado de eso, y que de algún modo, si lo queremos ver así y no es una carga para nosotros, nuestros ancestros van a terminar de cumplir esos sueños, anhelos, esos miedos que ellos tuvieron, y por eso no pudieron avanzar más, así como esas limitantes también que tuvieron en sus épocas. Nosotros somos el resultado de eso que ellos siempre buscaron. Nos están diciendo a nosotros: tú eres el que sí lo va a lograr, tú eres el que sí va a poder, y tú eres el que a través de ti nosotros vamos a cumplir. Nosotros también vamos a poder hacer ciclo donde nosotros no pudimos llegar. Señores, que se la pasen muy bien y nos vemos en un próximo capítulo de podcast. Y a jalar aire, porque así estoy, les digo, que nada me detiene aquí grabando, aunque ande en pleno cerro subiendo una pendiente, y aunque ande cansado, no fallo en mi compromiso de estarles grabando. Hasta la próxima y mucha suerte. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.